Te quiero de rodillas ahora mismo. La voz de Steven Brenner resonó en la mente de mi esposa mientras conducía a casa esa noche. Sus nudillos estaban blancos contra el volante. Las palabras no fueron gritadas. Fueron susurrados contra su oído mientras se la arrinconaba en el armario de suministros, su aliento caliente en su cuello y sus manos deslizándose por su brazo. «Disculpe», había logrado decir Yen. Su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por parecer segura. Dije, «Quiero esos informes semestrales en mi escritorio por la mañana», respondió Brenner suavemente, retrocediendo con esa sonrisa característica que nunca llegó a sus ojos. «¿Qué crees que quise decir, Jennifer?» El juego mental fue deliberado, haciéndola preguntarse si había escuchado mal, haciéndola dudar de sí misma. Una táctica clásica de depredador. Pero Yen sabía exactamente lo que había dicho la primera vez. Cuando me contó la historia durante la cena esa noche, el tenedor que tenía en la mano se dobló por la presión de mi agarre. No dije una palabra, solo escuché mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero en ese momento, algo se encendió dentro de mí. Una ira fría y calculada que nunca antes había experimentado. Steven Brenner no sería simplemente detenido, sería destruido. Simplemente no sabía todavía hasta dónde tendríamos que llegar para que esto sucediera. Yen y yo siempre hemos sido una pareja solidaria, sencilla, trabajadora, de una pequeña casa en las afueras del sur de Beaumont, Texas. Trabajé para un equipo de reparación en Wilson's Construcción, arreglando techos, instalando paneles de yeso, cualquier cosa que fuera necesario hacer. Era bueno con mis manos, lo suficientemente confiable como para que el jefe me nombrara líder del equipo después de 3 años. Yen buscaba algo más permanente después de que la pandemia acabó con su puesto en los grandes almacenes donde había trabajado durante 5 años. El mundo era un desastre y nos aferrábamos a contratos y trabajos temporales siempre que podíamos. Cuando consiguió el trabajo en Premier Logistics, que prestaba servicios a la enorme planta cárnica llamada Goldpack Foods, ambos respiramos aliviados. Nuestros ahorros se habían reducido a casi nada. Otro mes sin ingresos estables habría significado tener que elegir entre la hipoteca y las facturas médicas de mi madre. El trabajo parecía perfecto. Turnos diurnos estables y sin exigencia física, una oficina en el segundo piso de un almacén con aire acondicionado real. Después de 8 meses de incertidumbre, parecía que las cosas finalmente estaban cambiando. Esa primera semana, Yen llegó a casa cansada pero emocionada y me contó sobre los sistemas logísticos, los cronogramas de envío y lo importante que era su papel para mantener la cadena de suministro en movimiento. Pero después de la primera semana, Yen parecía diferente. Tensa, distraída, un poco silenciosa. Pensé que simplemente estaba cansada, adaptándose a la nueva rutina. ¿Estás bien allí?, pregunté un día durante la cena. Masticó en silencio y luego dejó el tenedor con un movimiento deliberado que envió una señal de advertencia a través de mi cuerpo. «Está demasiado cerca», dijo finalmente. Su voz apenas era más que un susurro. «Me mira demasiado tiempo y habla de una manera que me pone la piel de gallina». «¿En ese?», yo pregunté. «Steven Brenner, mi jefe». Ella me miró con ojos preocupados. Es uno de esos buenos tipos, pero cada sonrisa que da tiene su ventaja. Supuse que estaba relacionado con eso. Al día siguiente, comencé a transformarme en Jason Reynolds, un trabajador de almacén de Houston recientemente divorciado. Compré ropa diferente, botas de trabajo más baratas, jeans descoloridos y camisetas sencillas sin logos. Empecé a dejarme barba y me corté el pelo más corto en una barbería que nunca había visitado antes. Practiqué hablar con un ligero acento que no era mi habitual. Y me ayudó a crear una historia de fondo con suficientes detalles para ser convincente pero lo suficientemente simple como para recordarla sin equivocarme. El proceso de solicitud en Goldpack fue una broma. Estaban tan desesperados por conseguir personal de almacén que mi experiencia inventada y mi referencia falsa, cortesía de mi amigo Cal, que se hacía pasar por un ex supervisor, apenas fueron revisadas. Después de un solo día de capacitación básica en seguridad, estaba dentro, con la insignia sujeta al cinturón y las botas con punta de acero bien atadas, como un cuerpo más en el piso de la enorme instalación de procesamiento de carne. El trabajo era agotador, mucho más frío y físicamente más exigente que la construcción. Había que apilar, clasificar y cargar en camiones interminables paletas de productos cárnicos congelados. Era un trabajo agotador en habitaciones refrigeradas que hacía que me dolieran los dedos y me ardieran los pulmones. Al final de mi primer turno, todos los músculos gritaron en señal de protesta. Pero yo no estaba allí para el trabajo,
Yo estaba allí para escuchar. Y al tercer día, la historia empezó a llegar. Eres nueva. ¿Has visto a Lily desde el primer turno?, preguntó Carlos, un cargador veterano que me había estado mostrando los entresijos. La trasladaron a noches después de que no aceptó el viaje con Brenner. ¿Brenner? Me hice el tonto. El jefe de arriba. Sí, Steven Brenner, continuó Carlos, bajando la voz, aunque no había ningún supervisor cerca. Tercera generación, titulada. Piensa que personal femenino es parte de su herencia. Sacudió la cabeza con disgusto. Pero es como un tiburón. Si no huele la debilidad, pierde el interés. Lily se defendió y fue castigada con el turno de noche. Eso está mal, dije con cuidado. ¿Nadie lo denuncia? Carlos soltó una carcajada. ¿A quién? ¿A su tío? La empresa pertenece a la familia Brenner. Este no es el tipo de ciudad donde las cosas terminan bien para gente como nosotros. El mes pasado, una chica de contabilidad desapareció después de una visita a su oficina. Simplemente nunca regresó. Su nombre fue borrado de la agenda como si nunca hubiera existido. Se me heló la sangre. ¿Desapareció? ¿Quieres decir que renunció? Tal vez le pagaron para que se quedara callado o la amenazaron. ¿Quién sabe? Miró a su alrededor con nerviosismo. Mira, hombre, un consejo. Mantén la cabeza gacha, haz tu trabajo, cobra tu cheque. No hagas olas, especialmente no cruces los Brenners. Esta ciudad les pertenece. Asentí, manteniendo mi expresión neutral mientras la furia crecía dentro de mí. Esa noche anoté todo en una libreta que mantenía escondida en mi camioneta: nombres, fechas, incidentes específicos que Carlos y otros habían mencionado. Y cuando Jen y yo nos cruzamos durante la breve hora entre el final de su turno de noche y el comienzo de mi turno de día, compartí lo que había aprendido. Ella permaneció en silencio mientras yo hablaba, olvidando momentáneamente su cansancio, pero vi un cambio en sus ojos. Se encendió una chispa. Ya no era solo una víctima del acoso de Brenner. Estaba adquiriendo perspectiva sobre un patrón de abuso mucho más amplio. No soy la única, susurró, con una extraña mezcla de alivio y horror en su voz. Ni por asomo. Lo confirmé y, por lo que he oído, lleva años en esto. Su mandíbula se apretó con determinación. Quiero nombres. Mujeres que hayan experimentado eso de primera mano. Personas que podrían estar dispuestas a hablar. Prometí. Solo ten cuidado, ¿vale? Este tipo suena peligroso. Durante las siguientes semanas, me convertí en el mejor oyente del almacén. Mencionaba casualmente el nombre de Brenner durante los descansos y luego prestaba mucha atención a las reacciones. Algunos hombres se callarían inmediatamente, ya fueran leales a la dirección o simplemente asustados. Pero otros, especialmente aquellos que tenían parientes o amigas que habían trabajado en Golfpack, estaban ansiosos por compartir historias. Una vez que confiaron en mí, trabajé turnos adicionales siempre que era posible, ofreciéndome como voluntario para tareas que me pondrían en contacto con diferentes departamentos. Memoricé nombres, noté patrones e identifiqué aliados potenciales. Cuando podía, organizaba encuentros accidentales con mujeres que habían sido mencionadas en las historias. Me topaba con ellas en la sala de descanso y les pedía ayuda para encontrar suministros, cualquier excusa para establecer una conexión. Algunos se dieron cuenta de mí inmediatamente. ¿Cuál es tu juego, Reynolds?, exigió Marisa de contabilidad, arrinconándome en el estacionamiento después de haber inventado otra excusa para visitar su departamento 3 veces en una semana. Has estado en mi piso. No estás coqueteando conmigo porque apenas haces contacto visual. Entonces, ¿cuál es tu ángulo? Me arriesgué. He oído cosas sobre Steven Brenner, sobre cómo trata a las mujeres aquí, cómo castiga a quienes no siguen el juego. Su rostro palideció. ¿Quién te envió? Si está tratando de intimidarme. Nadie me envió, insistí. Todo lo contrario. Estoy tratando de construir un caso contra él. Ella se rió amargamente. Buena suerte con eso. Presenté una queja formal el año pasado. ¿Quieres saber qué pasó? Sacó una carta de su bolso. Dijeron que estaba haciendo acusaciones falsas y me pusieron en libertad condicional. Mientras tanto, a él lo ascendieron. Bajé la voz. ¿Qué pasaría si no fuera solo tú? ¿Qué pasaría si varias mujeres se presentaran juntas, con documentación, pruebas y testigos? Un destello de esperanza cruzó su rostro. ¿Hablas en serio con esto? Muy serio. Después de una larga pausa,
Ella asintió. Hay un café en Port Arthur, 20 millas al este, el Blue Spoon. El domingo a las 10 de la mañana traeré gente que pueda hablar. Ese domingo por la mañana, Jen y yo llegamos temprano al café y conseguimos una habitación privada en la parte de atrás. Para mi sorpresa, aparecieron 7 mujeres, incluidas Marisa, Lily y Mónica, de entrada de datos. Algunos todavía trabajaban en Golfpack, otros habían dimitido o habían sido despedidos meses o años atrás. Todos llevaban algún tipo de evidencia. Correos electrónicos, mensajes de texto, evaluaciones de desempeño que repentinamente se habían vuelto negativas después de los rechazos. Empezó con cumplidos, explicó Mónica, con las manos temblando ligeramente mientras hablaba. Siempre sobre mi apariencia, nunca sobre mi trabajo. Luego vinieron las invitaciones, bebidas, cenas, viajes de negocios en los que, accidentalmente, me reservaron habitaciones contiguas. Cuando me negué, añadió Lily, la represalia fue inmediata. Turno de noche, responsabilidades reducidas, críticas constantes. Se aseguró de que todos supieran que era difícil trabajar conmigo. Asley, que había trabajado en recursos humanos antes de renunciar 6 meses antes, proporcionó las pruebas más condenatorias. Vi las quejas, al menos 2 en los 3 años que trabajé. Allí, uno se resuelve misteriosamente. La estructura de propiedad familiar para garantizar que se fueran las quejas en ningún lugar. Ejercía consecuencias profesionales como armas. Tengo los correos electrónicos, dijo Kelly, que había trabajado en marketing antes de dejarlo hace 6 meses. Tuvo cuidado de no ser nunca explícitamente sexual en sus escritos, pero sí lo suficientemente inapropiados. Tengo los correos electrónicos de RRHH, que desestiman mis inquietudes. Al final de la reunión de 3 horas, habíamos recopilado suficiente material para llenar una carpeta, nombres, fechas, incidentes, documentación. Un retrato devastador del acoso sistemático que se remontaba a años atrás. ¿Y ahora qué?, preguntó Lirio. No podemos ir a la empresa. Lo hemos intentado. No, estuve de acuerdo, pero podemos rodearlos. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes en mi vida. Escribí una queja formal al Sindicato de Trabajadores del Estado detallando el patrón de acoso en Golfpack Foods, con declaraciones de las 7 mujeres. También presenté un informe anónimo a OSA, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, citando graves violaciones de ética en el lugar de trabajo, acoso y supresión deliberada de quejas. Luego esperamos. Pasaron los días sin respuesta. 1 semana, 2, lo están ignorando. Y temía que tal vez los Brenner también tuvieran conexiones en el sindicato. Entonces escalaremos, insistí. Junta laboral estatal, acciones legales, lo que sea necesario. Pero antes de que pudiéramos implementar nuestro próximo plan, la acción vino de una dirección inesperada. Un martes por la mañana estaba cargando palés cuando de repente se hizo un silencio en el almacén. Habían entrado 4 personas vestidas de forma profesional, 2 vestidas de civil y 2 con chalecos oficiales de OSA. Hablaron brevemente con el supervisor de planta y luego se dirigieron directamente a las oficinas administrativas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jen. «Están aquí». Por un momento temí que me identificaran como denunciante, pero los inspectores pasaron sin mirarme. 20 minutos más tarde, otro mensaje de texto de Jen. «Brenner está en estupor. Uno de ellos está leyendo mi denuncia». Una vez sola, sonreí por primera vez en semanas. Cuando salí a tomar mi descanso, vi a uno de los inspectores OSA parado junto al muelle de carga, hablando intensamente por teléfono mientras tomaba notas. Los trabajadores susurraban nerviosamente unos a otros. La dirección parecía realmente pálida entonces. Brenner apareció caminando por el suelo del almacén como un toro furioso. Su habitual confianza fue reemplazada por una ira apenas contenida. Se movía por el espacio deliberadamente, mirando a todos de arriba abajo con desprecio. El Rolex dorado en su muñeca reflejaba la luz. Su rostro ya no sonreía. Su mirada era aguda, sus labios apretados en una delgada línea. Se detuvo cerca de mi estación y me clavó una mirada penetrante. «Jason Reynolds, ¿verdad?», gruñó, como si estuviera tratando de ver a través de mi disfraz. «Nuevo en el tercer equipo». Asentí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Había descubierto mi verdadera identidad? «Ten cuidado», continuó, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escucharla. «Aquí no todos saben cuándo mantener la boca cerrada.
Los que hablan se quedan sin trabajo o algo peor. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros mientras se alejaba, sus costosos zapatos haciendo ruido contra el piso de concreto. Esa misma tarde sucedió algo sin precedentes. Al almacén llegó un auditor independiente de una consultoría de recursos humanos. La empresa entró en modo de control total de daños. Brenner desapareció durante varios días. Se distribuyeron apresuradamente nuevas políticas de comportamiento. Se llevaron a cabo conversaciones internas con los empleados y luego, lo más sorprendente, se convocó una reunión general de todo el personal del almacén. Henry Brenner, tío de Steven y propietario de la empresa, estaba de pie ante los trabajadores reunidos, con su habitual confianza notablemente ausente. «Estamos llevando a cabo una investigación interna», anunció, secándose repetidamente el sudor de la frente a pesar del aire acondicionado. «Si alguien tiene información sobre abuso de poder o acciones inaceptables, hemos establecido una línea directa confidencial. Las denuncias se aceptarán de forma anónima». Los susurros resonaron entre la multitud. Esto no tenía precedentes. Un Brenner esencialmente admitiendo que algo podría estar mal en la forma en que se administraba la empresa. Después de la reunión, tomé mi decisión. Ya era hora de dejar de esconderse. A la mañana siguiente, no fui a trabajar como Jason Reynolds, cargador de almacén. En lugar de eso, me puse mi mejor ropa, la que usaba para dirigir mi equipo en Wilsons, y conduje hasta la sede administrativa de Gould Pack. «Me gustaría hablar con Henry Brenner», le dije a la recepcionista. «Mi nombre es Michael Connor. Soy el marido de Jennifer Ope». Sus ojos se abrieron ligeramente. Claramente, sabía quién era Jenny que había estado sucediendo. «¿Tiene una cita, señor Connor?» «No», dije con firmeza, «pero él querrá verme». Me hicieron esperar durante casi una hora, pero al final me condujeron a una sala de conferencias donde Henry Brenner estaba sentado con dos hombres vestidos con trajes caros. Abogados de la empresa, supuse. «Señor Connor», comenzó fríamente Brenner mayor, «tengo entendido que es pariente de uno de nuestros empleados». «Mi esposa, Jennifer Ope», confirmé, «quien ha sido acosada sexualmente por su sobrino desde el día que comenzó a trabajar aquí». Los abogados intercambiaron miradas, pero continué antes de que pudieran hablar. «No estoy aquí solo para quejarme», dije, colocando una unidad flash y una carpeta gruesa sobre la mesa. «Estoy aquí con pruebas, grabaciones de voz, declaraciones escritas y testimonios que hemos recopilado con otras víctimas del comportamiento de Steven». Asentí con la cabeza hacia Jack Martínez, un abogado sindical que había entrado silenciosamente a la sala detrás de mí, el mismo que había defendido a los trabajadores del almacén en un caso similar varios años antes. «Tenemos opciones», afirmó Martínez con calma. «Esto se puede manejar internamente con acciones apropiadas y compensaciones para los empleados afectados, o puede volverse muy público muy rápidamente». Nos recibieron en un silencio consternado mientras Martínez describía la situación. Exposición legal que enfrentaba Gould Pack. Observé cómo la expresión de Henry Brenner pasaba de desdeñosa a preocupada y luego a genuinamente alarmada. «Estas son acusaciones serias», dijo finalmente un abogado. Su tono mesurado pero su rostro revelaba inquietud. «No son acusaciones», corregí. «Son incidentes documentados con múltiples testigos que abarcan años. Su empresa tiene un problema sistémico y comienza con Steven Brenner». Henry Brenner se inclinó hacia adelante, estudiándome con los ojos entrecerrados. «Ha hecho todo lo posible, señor Connor, aceptando un trabajo con falsos pretextos, recopilando información privada. Hice lo necesario cuando fallaron los canales adecuados. Respondí tranquilamente. Cuando su departamento de recursos humanos enterró las quejas, cuando las mujeres fueron castigadas por rechazar las insinuaciones de su sobrino. No tiene pruebas de que realmente». Martínez se interrumpió, deslizando un documento. «Hemos firmado declaraciones de un ex empleado de recursos humanos que confirma que las quejas fueron suprimidas sistemáticamente por orden de la alta dirección». El rostro de Henry se puso pálido mientras escaneaba el documento. Le susurró algo a uno de los abogados, quien frunció el ceño profundamente en respuesta. «Necesitaremos tiempo para revisar todo este material», dijo el abogado. «Tiene 48 horas», respondió Martínez. «Después de eso, procederemos con las acciones legales y las quejas formales ante todos los organismos reguladores pertinentes». Sintió al mismo tiempo entusiasmados y aterrorizados.
Acababa de enfrentarme a una de las familias más poderosas de Beaumont, acusándola esencialmente de orquestar un encubrimiento del acoso sexual. Habría consecuencias, simplemente no sabía todavía si serían buenos o malos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Al día siguiente, se publicó un aviso en todas las instalaciones. Steven Brenner había sido suspendido temporalmente en espera de una investigación. 2 días después, apareció una segunda notificación. Había sido despedido con efecto inmediato sin indemnización por despido. Pero los cambios no terminaron ahí. Al cabo de una semana, Golfpack anunció la implementación de un programa de protección a las víctimas. Se contrató a una empresa externa de recursos humanos para manejar todos los asuntos de personal, y Henry Brenner emitió una declaración a todos los empleados disculpándose por las fallas de gestión que habían permitido que no se controlara el comportamiento inapropiado. Para Jen, el impacto fue inmediato y positivo. La regresaron al turno de día sin lugar a dudas. Su advertencia de error en la documentación fue eliminada de su registro y, lo más satisfactorio, fue nombrada jefa de logística. Sean en la segunda unidad, obtuvo el ascenso que merecía desde hace meses. En cuanto a mí, revelé mi verdadera identidad a mis colegas del almacén, muchos de los cuales se sorprendieron pero al final me apoyaron una vez que entendieron mis motivaciones. El último día entregué mi placa al supervisor de turno con un mensaje. Cuando vuelva a aparecer, dígale a Brenner que yo tampoco acepté el viaje. El supervisor sonrió complacido y complacido. Hombre, y gracias por lo que hiciste. Este lugar lo necesitaba. Pensé que nuestra batalla con Steven Brenner había terminado. Me equivoqué. 2 semanas después de regresar a mi trabajo en Wilson's, Jen me llamó presa del pánico durante la hora del almuerzo. Alguien cortó mis neumáticos, dijo con la voz temblorosa. Los 4, y había una nota en mi parabrisas. ¿Qué dijo? Pregunté, tomando ya mis llaves y dirigiéndome a mi camioneta. Primera advertencia. Hizo una pausa y luego añadió, Mike, UM, creo que fue Steven. Uno de los guardias de seguridad mencionó haberlo visto en el estacionamiento esta mañana. Conduje hasta Golfpack a una velocidad vertiginosa y al llegar encontré a Jen parada junto a su auto, rodeada de varios compañeros de trabajo preocupados. El daño era evidente. 4 neumáticos cortaron metódicamente a lo largo de los flancos, haciendo imposible la reparación. En una bolsa de plástico para sándwiches había una pequeña tarjeta blanca del almuerzo de alguien, y la nota amenazadora se conservaba como prueba. Las imágenes de seguridad confirmaron nuestras sospechas. A las 7:15 de esa mañana, Steven Brenner había entrado al estacionamiento en un auto que no reconocimos, con el capó encapuchado. A pesar del clima cálido, pasó menos de 2 minutos en el auto de Jen antes de irse. Henry Brenner fue llamado para ver las imágenes él mismo. Su rostro se tensó con ira y lo que parecía genuina vergüenza. «Lo siento mucho, señora Connor», le dijo a Jen, sorprendiéndome con su sinceridad. No quería creer que Steven fuera capaz de este nivel de comportamiento. Estaba equivocado. Se volvió hacia su jefe de seguridad. «Llame a la policía, presente cargos y duplique las patrullas en el estacionamiento». La policía tomó declaraciones y recopiló pruebas, pero nos advirtió que sin un reconocimiento facial claro en las imágenes, podría ser difícil demostrar que se trataba de Steven. La capucha había ocultado su rostro ante las cámaras. Esa noche, mientras conducíamos a casa en mi camioneta, el auto de Jen, ahora en una tienda de llantas comprando 4 llantas nuevas a expensas de Golfpack, se volvió hacia mí con ojos preocupados. ¿Qué pasa si se intensifica? ¿Qué pasa si los neumáticos son solo el comienzo? Me acerqué y le apreté la mano. Tendremos cuidado, seguridad adicional en casa, cámaras en nuestros vehículos, todo el asunto. Y nos aseguraremos de que él sepa que si nos pasa algo, todas las pruebas se harán públicas de inmediato. Durante los días siguientes vivimos en un estado de conciencia elevada. Instalé cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa. Variamos nuestras rutinas, tomando diferentes rutas al trabajo y estacionando en diferentes lugares. Jen nunca iba sola a ningún lugar de las instalaciones. Luego vino la confrontación que había estado temiendo y anticipando al mismo tiempo. Estaba cargando suministros en mi camión afuera de Home Depot, cuando una voz gritó detrás de mí. «¿Crees que has ganado?» «No». Me volví y encontré a Steven Brenner parado allí, sin afeitar y desaliñado, muy lejos del ejecutivo refinado que había visto en el almacén. Tenía los ojos inyectados en sangre y la ropa arrugada como si hubiera estado durmiendo con ella puesta. «Brenner», reconocí, colocándome de manera que pudiera ver sus manos.
Escuché que has estado ocupado en los estacionamientos últimamente. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que su expresión se endureciera. No sé de qué estás hablando, pero sí sé que destruiste mi vida a base de mentiras y exageraciones. 16 mujeres, Steven. 16 relatos separados de acoso, coerción y represalias. Estaban todas mintiendo. Se acercó, con el aliento cargado de alcohol. No tienes idea de con quién estás tratando. Los Brenner construyeron esta ciudad. Una llamada telefónica de mi tío y tu precioso trabajo de construcción desaparece. Otra llamada y tu esposa está en la lista negra de todas las empresas en 3 condados. Me reí, lo cual claramente no era la reacción que esperaba. Tu tío fue quien llamó a la policía. Genio. Vio las imágenes de seguridad. Sabe lo que hiciste. La confusión cruzó por el rostro de Brenner, rápidamente reemplazada por rabia. Él no lo haría. Es de la familia. Familia que finalmente se dio cuenta de lo que realmente eres. Respondí. Un depredador que ha estado protegido durante demasiado tiempo. Algo peligroso brilló en sus ojos. Miró alrededor del estacionamiento casi vacío y luego volvió a mirarme. ¿Crees que esto ha terminado? Ni siquiera está cerca de terminar. Dile a tu esposa que la cuide. Dile a todos esos mentirosos. No lo dejé terminar. Antes de que pudiera reaccionar, lo tenía inmovilizado contra mi camioneta, con mi antebrazo sobre su pecho. Escucha con atención, gruñí, meses de ira reprimida surgiendo a través de mí. Si algo le sucede a mi esposa o a cualquiera de esas mujeres, me aseguraré personalmente de que todos en Texas sepan exactamente qué tipo de hombre es usted. La evidencia que tenemos está respaldada en múltiples lugares. Si consigo aunque sea un corte de papel, todo se hará público. El miedo cruzó por su rostro mientras luchaba ineficazmente contra mi agarre. ¿Me estás amenazando? ¿Sabes quién soy? Sé exactamente quién eres, respondí. Un cobarde que se aprovecha de mujeres que no pueden defenderse. ¿Cómo se siente ser vulnerable para variar? Lo solté abruptamente y él tropezó, jadeando más por el que por falta de aire. Por un momento pensé que podría atacarme, pero algo en mi expresión debió haberle advertido contra ello. En cambio, se arregló la camisa con manos temblorosas, tratando de recuperar algo de dignidad. «Esto no ha terminado», murmuró, retrocediendo. «Ni por asomo». «En realidad lo es», dijo una voz femenina detrás de nosotros. Ambos nos volvimos para ver a una mujer mayor que se acercaba con expresión severa. «Steven, sube al auto ahora». La reconocí inmediatamente por las fotografías de la empresa, Margaret Brenner, la esposa de Henry y tía de Steven. La conducta de Steven cambió instantáneamente, como la de un niño regañado. «Tía Margaret», yo solo estaba haciendo el ridículo y amenazando a este hombre. Lo interrumpió ella. «El auto ahora». Mientras se alejaba, Margaret se volvió. A mí. «Señor Connor, supongo». Asentí, sin saber qué esperar. «Henry me mostró todo», dijo, con voz más suave pero no menos autoritaria. «Quiero que sepas que he estado presionando para que se elimine a Steven durante años. Su comportamiento era un secreto a voces en la familia, pero mis preocupaciones fueron descartadas como histeria femenina». Su expresión se endureció. «Ya no. La junta directiva se reunirá mañana para discutir cambios estructurales. Me ha nombrado jefe del nuevo comité de ética». No estaba segura de creer en su afirmación de oponerme a Steven todo el tiempo, pero apreciaba la dirección en la que iban las cosas. No debería haber sido necesario tanto esfuerzo para detener el acoso en su empresa, señora Brenner. No, estuvo de acuerdo, sorprendiéndome. No debería haber sido así, y tengo cierta responsabilidad por no luchar más duro. Ella me entregó una tarjeta de presentación. Si alguna vez hay alguna inquietud adicional por parte de su esposa o de algún empleado, mi puerta siempre está abierta. Dicho esto, caminó hacia su auto, donde Steven esperaba, pareciendo a todo el mundo un adolescente regañado en lugar del poderoso ejecutivo que alguna vez había sido. El enfrentamiento final con Steven Brenner llegó una semana después y desde una dirección que ninguno de nosotros esperaba. Jen y yo estábamos cenando con Marisa y otras 2 mujeres del grupo cuando sonó el teléfono de Marisa. Después de una breve conversación, su rostro palideció. «Esa era Ashley de Recursos Humanos», dijo después de colgar. Steven se presentó borracho en Golf Park y exigió ver a su tío. Cuando los de seguridad intentaron sacarlo,
Comenzó a gritar acerca de cómo aquellos mentirosos habían arruinado su vida. Tenía un arma. Se me heló la sangre. ¿Están todos bien? Ella asintió. La seguridad lo detuvo antes de que pudiera hacer algo. La policía lo tiene ahora bajo custodia, pero el arma estaba cargada y él estaba despotricando sobre dar ejemplo a los traidores. Al día siguiente supimos la historia completa. Steven había planeado confrontar a su tío durante una reunión de la junta directiva, aparentemente con la esperanza de convencer a los directores de que era víctima de una conspiración. Cuando se le negó la entrada al edificio, se enfureció y sacó una pistola que no tenía permiso para portar. Las imágenes de seguridad lo mostraron gritando: «Verán todos lo que les pasa a las personas que se cruzan conmigo», antes de ser sometido por 3 guardias. En su auto, la policía encontró una lista de nombres, incluidos los de Jensen, Marisa y el mío, junto con nuestras direcciones particulares y horarios de trabajo. Fue acusado de allanamiento de morada, amenazas terroristas, posesión ilegal de un arma de fuego e intento de agresión. Dadas sus conexiones familiares, nos preocupaba que pudiera recibir una palmada en la muñeca, pero subestimamos cuán profundamente se había distanciado incluso de sus propios familiares. Henry y Margaret Brenner se negaron a pagar su fianza o pagar su defensa legal. En una medida que sorprendió a todos, proporcionaron a los fiscales documentación de incidentes violentos anteriores que habían sido encubiertos, incluida una pelea en un bar 3 años antes en la que Steven había hospitalizado a otro cliente que accidentalmente había derramado una bebida sobre su traje de diseñador. En la lectura de cargos, el juez, claramente no impresionado por la familia Brenner, el juez denegó la libertad bajo fianza, citando el patrón demostrado de comportamiento creciente del acusado y amenazas específicas contra personas identificadas. Steven pasaría 6 meses en la cárcel del condado antes de aceptar un acuerdo de culpabilidad. 18 meses de libertad condicional, tratamiento obligatorio para el manejo de la ira y el alcoholismo, y una orden de restricción que le impedía acercarse a 500 pies de Gulfpack Foods o de cualquiera de las mujeres que habían testificado en su contra. Lo más satisfactorio fue que su declaración de culpabilidad se convirtió en un asunto de registro público, una prueba documentada de su comportamiento que lo seguiría por el resto de su vida. Un año después, Gulfpack Foods es una empresa diferente. Bajo la influencia de Margaret Brenner, la Junta implementó políticas integrales contra el acoso con mecanismos reales de aplicación. La firma externa de recursos humanos todavía maneja todas las quejas de forma independiente y, lo más sorprendente, Henry Brenner estableció un programa de desarrollo profesional específicamente para empleadas, con Jen en su comité asesor. En cuanto a Steven Brenner, dejó Beaumont por completo después de que sus términos de libertad condicional le permitieran mudarse. Lo último que supimos es que estaba trabajando en un centro de distribución en dificultades en Arkansas, sin oficina central, sin conexiones familiares que lo protegieran y su reputación hecha jirones. Jen todavía trabaja en Gulfpack, ahora como jefa del departamento de logística, después de que su predecesor se jubilara. Estoy de regreso en Wilsons, después de haber sido ascendido a gerente general cuando Andy decidió abrir una segunda ubicación. Estamos esperando nuestro primer hijo en agosto, una hija a la que decidimos llamar Lily, en honor a la mujer cuyo coraje al hablar por primera vez inspiró a otros a hacer lo mismo. El mes pasado me encontré con Ashley, la ex empleada de recursos humanos cuyas pruebas habían sido tan cruciales para nuestro caso. Ahora está de regreso en Gulfpack, ayudando a implementar las nuevas políticas por las que alguna vez luchó en vano. Casi no vine a esa reunión en el café, admitió. Estaba tan seguro de que nada cambiaría, que el sistema era demasiado fuerte, demasiado arraigado. ¿Qué te hizo decidir venir? Yo pregunté. Ella sonrió. Algo que solía decir mi abuela: una voz puede ser ignorada, muchas voces se convierten en coro, y un coro puede derribar muros. Ese coro ha seguido creciendo desde los cambios en Gulfpack. Otros 2 empleadores importantes de Beaumont han revisado sus políticas de acoso. Un grupo de apoyo para víctimas de acoso laboral ahora se reúne mensualmente y brinda apoyo emocional y consejos prácticos a quienes aún luchan en sus batallas. No soy un héroe. Simplemente soy un hombre que no podía quedarse quieto viendo cómo humillaban a su esposa, un hombre que reconoció que a veces la justicia requiere correr riesgos y enfrentarse al poder. Y ahora, cuando el nombre de Brenner se menciona en Beaumont, no es como su chico de oro con el Rolex, sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando la riqueza y los privilegios se utilizan como armas. Mi esposa y yo demostramos que en esta ciudad nadie, ni siquiera un Brenner, tiene derecho a violar la dignidad de otra persona y permanecer impune. Anoche,
Mientras Jen y yo nos sentábamos en nuestro porche mirando la puesta de sol, su mano descansaba sobre su creciente vientre. Ala vientre, apretó mis dedos y dijo algo que capturó perfectamente nuestro viaje. ¿Sabes qué es gracioso? Brenner siempre hablaba de lo poderoso que era, de lo conectado, de lo intocable. Pero al final, solo hicieron falta un técnico y un empleado de logística para derribarlo. Sonreí y levanté mi helado en un brindis por el técnico de reparaciones y el empleado de logística. Y a todas las mujeres que nos apoyaron, añadió, mientras con su mano libre acunaba protectoramente a nuestra futura hija. A la justicia, estuve de acuerdo, por el tiempo que sea necesario. Pasaron varios meses. Jen trabaja con calma. Incluso había una sonrisa que no había visto desde la primavera. Por las tardes volvemos a estar juntos, sin estrés, sin llamadas de alarma. No soy un héroe. Solo soy un hombre que no podía observar en silencio cómo humillaban a su esposa.